Hola. La Copa Libertadores es sin duda el torneo más importante del continente americano, una copa llena de tradición que incluso en algún momento llegó a rivalizar en nivel con la Champions League. Desde 1998 y hasta 2016 los clubes mexicanos tuvieron la suerte y el honor de formar parte de este importante certamen en el que tuvieron un rendimiento regular tirando a bueno. En este video recopilé las estadísticas que dejó el paso de los clubes mexicanos en el campeonato sudamericano, aclarando algunos puntos. Solo consideré el torneo como tal, por lo cual no aparecerán estadísticas de la Pre-Libertadores o la Interliga que servían para clasificarse a la justa. Sin más para agregar, iniciemos con el video. Este es el desglose de los resultados obtenidos en las 41 participaciones por los clubes mexicanos. Como se puede observar, en 10 ocasiones se ha ido a dar lástima y consumar una eliminación temprana en fase de grupos. El Guadalajara es el club que más veces ha sido eliminado en esta fase con un total de 3. Ahora, 14 veces se ha conseguido jugar los octavos de final. Con 3 ocasiones el América tiene el récord de clubes mexicanos con más eliminaciones en dicha instancia. Siguiendo, 9 son las ocasiones en las que se han disputado los cuartos de final. El Atlas de Guadalajara, con un par de oportunidades, es el club mexicano que ha sido eliminado en mayor cantidad de ocasiones en esta instancia. Pasando a semifinales, se contabilizan 5 veces que se ha disputado dicha instancia, extrañamente divididas entre 2 clubes, la América y el Guadalajara, siendo el primero con 3 el que más ocasiones ha sido eliminado en la antesala de la final. Para finalizar, en total son 3 las finales que contabiliza México en el torneo. Cruz Azul en 2001 fue el primero en alcanzar el juego definitorio, perdiéndolo en penales versus Boca Juniors. En 2010 fue el Guadalajara quien tuvo la oportunidad de levantar el trofeo, pero cayó con global de 5-3 frente al Internacional de Porto Alegre. Y el último club mexicano en jugarse el campeonato fue Tigres en 2015, quien en la final no pudo ante el gigante River Plate y perdió por global de 3-0. Pasando a las estadísticas de partidos, primero analizaremos los resultados en general. Estos son los resultados obtenidos por los clubes mexicanos en la competición. En total disputaron 342 partidos, cosecharon 150 victorias, 80 empates y 112 derrotas. De esta manera cuentan con un porcentaje de efectividad del 52%, obteniendo apenas un desempeño positivo. Ahora bien, en fase de eliminación se han disputado un total de 110 partidos, trayendo un resumen de 35 victorias, 34 empates y 41 derrotas, con una efectividad del 42%, en este caso claramente negativa. Continuando con el ejercicio, lo desglosaremos por países para observar el desempeño de los clubes mexicanos contra clubes de determinadas ligas. Iniciando con los clubes brasileños, en la competición se han disputado un total de 76 partidos, conformada por un total de 28 victorias, 13 empates y 35 derrotas. La efectividad es negativa con un 42%. Por otro lado, en fases finales, los clubes mexicanos se han enfrentado en 32 ocasiones a los clubes brasileños, 6 victorias, 9 empates y 17 derrotas, culminando con una pobre efectividad del 28%. Sin duda alguna, los clubes brasileños son los que más se le indigestaron a los clubes mexicanos en la competición. Pasando con los equipos argentinos, cruzaron caminos en 68 oportunidades, con registro de 26 victorias para los mexicanos, 20 empates y 22 derrotas, resultados bastante parejos que se ve reflejada en una efectividad del 48% de los puntos disputados a favor de México. Por el contrario, en fases finales, se han disputado 28 partidos dando como resultado 8 victorias, 9 empates y 11 derrotas. La efectividad de los clubes mexicanos es de un total del 39%. El historial versus clubes argentinos está ligeramente decantado a favor de México, con el asterisco de que los clubes argentinos tienen más victorias en fases definitorias.
Contra los clubes uruguayos, se disputaron un total de 28 juegos, desglosados en 10 victorias, 5 empates y 13 derrotas, con un 41% de efectividad. En fases finales solo se jugaron 2 partidos, los cuales fueron derrotas para los clubes mexicanos. Junto con los brasileños, los uruguayos son los únicos de Conmebol con saldo positivo versus clubes mexicanos. Son 22 ocasiones las que clubes mexicanos y paraguayos se han visto la cara en Libertadores. La balanza se inclina ligeramente para México con 10 victorias, 4 empates y 8 derrotas, finalizando con un 51% de efectividad. No sucede lo mismo en fases definitorias, donde en 10 cruces, la renta se reduce a 2 victorias, 4 empates y la misma cantidad de derrotas, dando una efectividad del 33%. En este caso sucede algo similar que con los clubes argentinos, con un balance en general a favor de México, pero en fases finales se inclina para Paraguay. Pasando con los clubes ecuatorianos, 30 son los partidos en el historial, dando un balance totalmente inclinado a favor de México con 17 victorias, 7 empates y 6 derrotas. La efectividad es del 64%. Aunque el porcentaje se reduce en fases finales, se sigue inclinando a favor de los clubes mexicanos. En 8 partidos se consiguieron 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas, con una efectividad del 58%. No hay mucho que agregar, los clubes ecuatorianos son rivales que suelen ser a modo para los mexicanos. Continuando con los colombianos, al igual que en el anterior, 30 son los partidos versus clubes de este país. El saldo es de 14 victorias, 9 empates y 7 derrotas, con una efectividad del 56%. En fases definitorias este porcentaje se eleva, ya que de 14 partidos, 7 fueron para clubes mexicanos, 2 para los colombianos y 5 empates, alcanzando el 62% de efectividad. Semejante que con los ecuatorianos, los colombianos también son rivales con los que regularmente se generan resultados positivos. Continuando, son 24 los partidos que se han realizado entre clubes mexicanos y chilenos, arrojando un historial bastante parejo con 9 victorias, 7 empates y 8 derrotas, con una efectividad del 47%. En fases definitorias los resultados son totalmente equilibrados en 6 partidos, con 2 victorias por bando y la misma cantidad de empates. En estas fases la efectividad de los clubes mexicanos es del 44%. Versus los clubes chilenos se tiene el historial más parejo en Libertadores. Pasando a los clubes bolivianos, se contabilizan 24 enfrentamientos, 12 victorias, 6 empates y 6 derrotas conforman los resultados. La balanza se inclina totalmente a favor de los clubes mexicanos, obteniendo 58% de efectividad. En fases finales la tendencia no cambia mucho, 6 partidos en total, con 3 victorias y 3 empates, una efectividad del 67%, confirman el dominio claro de los equipos mexicanos versus los bolivianos. Contra clubes incas, se tiene también un dominio muy marcado. En 20 partidos, se obtuvieron 14 victorias, 4 empates y 2 derrotas, la efectividad ronda el 77%. En fases finales no hay mucho que analizar, solo se han visto las caras en un par de ocasiones, con victorias para los conjuntos aztecas. Obviamente la efectividad es del 100% en estas fases. El dominio es aplastante a favor de los clubes mexicanos sobre los peruanos. De hecho, versus los clubes de este país se tiene el historial más positivo en la Copa Libertadores. Finalizamos con Venezuela. En total se han disputado 20 partidos, 10 victorias, 5 empates y 5 derrotas, 58% de efectividad. La balanza nuevamente se decanta a favor de los clubes mexicanos. En fases definitorias el historial es parejo, una victoria y una derrota para obtener el 50% de la efectividad. En esta ocasión nuevamente se presenta un dominio mexicano claro.
En rasgos generales, esas son las estadísticas que dejaron los clubes mexicanos en su paso por la Copa Libertadores. Como dato final, el porcentaje de efectividad de los clubes de Sudamérica versus clubes mexicanos es de 41%. Ahora, ¿cómo calificarías tú el desempeño de los clubes mexicanos en la Copa Libertadores? Déjalo en los comentarios.